En este caso va a ser la cábala aplicada a la vida cotidiana, va a ser pura cábala, con temas desde cero, pero temas muy profundos. Y bueno, lo va a dar nada más y nada menos que Norberto, como les estaba contando, es un gran referente en Latinoamérica porque es un profesor que une tres disciplinas, une la Kabbalah, la Torá y la astrología. Es el creador del curso Cómo ser uno mismo en su máxima expresión. Y en este caso vamos a estar en el curso La Cábala aplicada a la vida cotidiana. Va a ser pura Kabbalah, como les dije, desde cero y temas muy, muy profundos de Kabbalah. Él estudió con grandes cabalistas en Jerusalén, en Sfat también, muchos años, y es astrólogo también diplomado. Así que, bueno, sabe un tocazo, es un gran maestro, realmente. Y yo estudio hace mucho tiempo Kabbalah y sigo estudiando porque nunca se termina de entender la Kabbalah, y más que nada lo precioso es que podamos llevarlo a la vida práctica de cada uno, que no quede solo en la teoría. Bueno, así que aprovechémoslo a Norberto y todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Marcel. Bueno, bienvenidos. Me presento, bueno, ya me presentaron, no hace falta que me presente, y ya conozco un montón de gente de aquí que estoy viendo. Hay una chica nueva, veo, Patricia Blanco, que se hizo. Bueno, el tema es que vamos a empezar a estudiar algo muy importante y quizás una cosa imprescindible. Todos mis cursos tienen que ver con Kabbalah. Es decir, los cursos que yo doy, todos tienen Kabbalah. Incluso cuando hay gente que me pide, por favor, que dé astrología solo, digo, es imposible porque todo tiene Kabbalah. La Kabbalah, es decir, dicen que no se escucha. ¿Alguien está diciendo, no se está escuchando? ¿Me están No, se está escuchando bien? escuchando perfecto. Porque alguien me dice que no se escucha. Se está escuchando bien, entonces. Bueno. Sí. Bueno, el tema es que le quiero contar un poquito cómo es que uno empieza. Karen, querida, ¿cómo te va? Bueno, el tema es, quiero contarles un aspecto chiquitito y la importancia que va a tener este curso si lo sabemos aprovechar bien. Y hay que desmitificar todo lo que existe de Kabbalah, porque hay mucha chantería. No sé si en muchos países existe la palabra chanta, pero es mucho verso con respecto a esto y mucho comercio con respecto a esto. Entonces, lo que hay que hacer es desmistificar un poco qué es la Kabbalah, ver qué es. Hoy es una clase más bien introductoria, ¿sí?, a un curso que va a ser, hola Silvi, bueno, perdón, yo veo gente que hace tiempo que no veo y me alegro. Hola. Entonces, la idea es, quiero comentarles qué me pasó a mí concretamente y cómo es que yo abrazo hace más de 30 años el estudio de la Kabbalah. Digamos que en mi adolescencia yo quería saber de dónde vengo, a dónde voy, por qué Dios nos creó, y realmente en mi religión lo único que encontraba no era eso, era cáscara. Entonces dije, bueno, quizás Dios quizás esté en otro lado, y fui buscando otros lugares. Estuve en Acción Católica, y después me fui, una cosa, duré 3 meses solos, y fue bueno hasta que cambiaron el cura, y de pronto me echaron porque era judío. Una cosa fea que pasé, pero era muy lindo mientras estuve. Después de eso, me metí mucho en la rama del budismo, buscando siempre a Dios, buscando que tiene que haber algo más allá de esto que vemos, y que lo que yo conocía del judaísmo no me lo brindaba, porque era simplemente ritos que yo no hubiera hecho jamás, no sé, pertenencias a un pueblo, pero especialmente, no sé, no había
la mística que yo quería. Yo quería una cosa mística, pero no la encontraba. Y bueno, empecé a estudiar con el budismo tibetano. Fue muy lindo, empecé a hacer viajes astrales, empecé a ver que poder salir de tu cuerpo y ver todo desde el alma, que no es el alma exactamente, o es la parte más baja del alma, era fascinante para mí, y yo pensé que había tocado todo lo que tenía que tocar, hasta que de pronto un profesor, y empecé a ser profesor del budismo, interesante. Hace más de 30 años era profesor del budismo, y de pronto, yo nunca era de decir que soy judío, y de pronto, no sé cómo salió, y le cuento a un profesor que sí, yo soy judío. ¿Vos sos judío? Sí, no te puedo creer, espera un poquito. Y llama a los más importantes, esto no fue acá en Argentina, llama a los más importantes profesores que estaban en ese momento, un montón de lamas que vienen a verme y dicen, a mí me decían hermano argentino, me decían, así me llamaban. ¿Vos sos judío? Sí. ¿Y qué haces acá? No, bueno, yo buscaba algo de mística y bueno, en mi religión no hay. ¿Cómo en tu religión no hay? ¿Qué estás hablando? Me dicen. Está repleto, es totalmente místico. ¿Pero qué está diciendo? Nosotros venimos de vos. ¿Qué? Por favor, nada que ver. Eh, Contanos, por favor, es al revés. Vos nos tenés que enseñar a nosotros qué es el judaísmo. Yo no sé, no, para mí es comer matzá en Pesaj y no sé, muy poco más, el shofar en Rosh Hashanah y el ayuno en Yom Kippur y punto, ¿no? Eso es. No, no tenés idea de lo que estás hablando. Entonces me pidieron, casi rogaron, que vaya a Israel a aprender para luego ir a enseñarle a ellos. Después aprendo que Abraham, el patriarca Abraham, cuando se casa con Keturá, que en realidad era Agar, pero después es como que hizo Teshuvá, como que hizo las cosas bien, volvió al camino y se convirtió en Keturá, que tuvo hijos con ella y los bendijo con los secretos esotéricos y los mandó a los hijos a Oriente. De ahí que, por ejemplo, si encontramos en Oriente un montón de palabras, Brahman, que es Abraham, que es gran padre, hay un montón de palabras que se utilizan que vienen del hebreo. Entonces dije, wow. Entonces la idea mía, dije, bueno, voy a aprender todo lo que tengo acá, pero tenía varios problemas porque yo trabajaba acá en Argentina todo el día y me era difícil. Y valiéndome de licencia sin goce de sueldo, tratar de quedar bien con todos los jefes que tenía y rectores en la universidad de decir, mire, no puedo por 3 meses y pedir licencia. Quería aprender todo eso, siempre me importó muchísimo lo que tiene que ver con de dónde venimos y a dónde vamos, y por qué estamos acá, ¿sí? Y poder entenderlo. Yo lo único que quería era entenderlo racionalmente, quería saber qué era, de dónde vengo y a dónde voy, por qué Dios nos creó, por qué estamos acá, cuál es la trascendencia de nuestra vida, para qué tiene que haber algo muy importante, ¿sí? Atrás de esta cáscara. Y si bien el budismo me lo había dado, habían muchas cosas que todavía no cerraban bien del todo. Entonces, ahí sí me puse con todo a tratar de estudiar en un ambiente, para mí, demasiado ortodoxo, en donde estaba en Jerusalén, y en una yeshiva. Y de ahí medio como... Pero no me seguían dando la respuesta a las preguntas, apuntaban solamente a valores éticos morales, cosa que me parecía muy bien, pero mi búsqueda era por otro lado. Y con esto quiero contar algo. Todos nosotros tenemos una puerta para entrar a lo espiritual. No todos tienen la misma puerta. Mi puerta era toda la parte esotérica y más bien teórica. Ahora, después me di cuenta que esos valores éticos morales que me querían dar en la yeshiva eran esenciales. Pero me faltaba entrar, me faltaba la puerta. No quería algo impuesto, sino quería que yo me dé cuenta de eso. Entonces me escapo con
un amigo que me hice ahí en la Yeshiva. Yeshiva es un lugar donde se estudia Torah. Estaba en pleno Jerusalén, hace más de 30 años atrás, y de pronto, no, hace 32, exactamente. Y bueno, entonces, ahí con un amigo me voy a escuchar a un rabino cabalista. Porque yo decía, la mística tiene que estar entonces en la Kabbalah, porque los profesores me dijeron, ahí en el Tíbet, ¿cómo que no hay mística? ¿Qué estás hablando? Andá a ver lo que es la Kabbalah. ¿Estás loco? ¿Cómo que no hay mística? ¿Qué estás diciendo? Yo no la encontré, dije, ¿por qué no viste ahí? Me decían. Entonces, bueno, este fue el primer maestro que conocí, de un montón también que conocí, y que tengo el gusto de seguir conociendo. Algunos ya lamentablemente fallecieron, y de pronto quiero contarles simplemente y con esto termino de esta introducción para empezar ya en tema, ¿sí? Quiero contarles esta parte que muchos alumnos míos ya la habrán escuchado. Muchos alumnos míos van a escuchar algunas cosas en esta clase y en la que viene seguramente que ya escucharon, porque hay que darlas, no puedo evitarlas, pero todo lo que vimos en los cursos que damos, de cómo ser uno mismo en su máxima expresión, o todo el resto de los cursos que estoy dando, donde se combina la Kabbalah con la astrología y la Torah, tenemos que ver forzosamente todas cuestiones de Kabbalah, que ahora vamos a ver qué significa, ¿sí? Mucho más en esencia. Y de pronto, cuando estamos con el profesor, les quiero contar cómo es que empiezo, ¿está bien? ¿Cómo es que empiezo aquí? Hasta ahí yo todavía no había empezado. Esta fue la primera vez que yo tenía acceso a un rabino cabalista. Y que me parecía que era el portal por el que yo puedo entrar. Todos no tenemos, repito, todos no tenemos el mismo portal. Cada uno va a tener otra vía de acceso a un conocimiento espiritual. ¿Ok? Y lo mismo que religioso, ¿sí? Todas las religiones son importantes y cada uno va a tener otra vía de acceso para llegar exactamente al mismo punto. ¿Ok? Entonces, fuimos tres. Un amigo, el que estudiaba conmigo, un amigo de él y yo. Y de pronto cuando estamos ahí en el lugar, el amigo de mi amigo no quiso entrar y se quedó en la antesala. Todas las casas de una persona judía deberían tener en todas las puertas, menos en el baño, algo que se llama mezuzá, que es un rollo, un pergamino que protege la casa. ¿Sí? Eso es muy importante, que todos tengan que tener una mezuzá. Bueno, donde está la mezuzá, en este ambiente que estamos con este profesor, era imposible que la pueda ver, porque estaba en la antesala, la mezuzá. De pronto, en un día de mucho calor, en el mes de julio, y un sol bárbaro que daba dentro de la habitación, tipo 2:30 de la tarde, era más o menos, y el Rab estaba hablando, estaba mi amigo y yo, porque el otro se quedó afuera, y de pronto el Rab dice, ¡falta luz! ¡Falta luz! Y yo digo, qué raro, porque hay un sol bárbaro que entra. Entonces yo me paro, bien tonto acá el que les habla, le digo, Rab, ¿quiere que le prenda la luz? Pero había un sol terrible, era imposible que falte luz, ¿no? Él incluso había cerrado la persiana un poquito. Me dice, falta luz, como diciendo, ¿qué me está diciendo? Y va a la antesala, donde estaba la mezuzá, y el pibe que no quiso entrar, el amigo de mi amigo, estaba apoyado en la mezuzá, viendo cuadros que él tenía, y estaba apoyado con la mano en la mezuzá, cuando él decía, falta luz. Yo digo, ay, yo no puedo creer, esto es lo que necesito. Listo, ya está. Mi mandíbula obviamente quedó por el piso. Él se dio cuenta en su escritorio que alguien estaba apoyado en la mezuzá, no la podía ver. Y es lamentable, pero quizás necesité eso para empezar a estudiar bien lo que hay que estudiar. Digo lamentable porque necesité de un milagro, digamos, de algo metafísico. Hay otras personas que quieren empezar a estudiar por un tema de fe. Sí, es esto lo que quería. Otros que tocan su alma. Yo necesité, no era una cosa muy, muy buena quizás, como un milagro para decir, acá hay algo más. Por fin encontré algo más que un relato teórico de algo. Porque todo lo que a mí me querían vender en todos lados, las únicas cosas que yo veía eran el budismo, el tema de viajes astrales, y ahora sí estaba viendo
y a partir de ahí, una serie de, entre comillas, milagros que no podían creerse, ¿sí? Por ejemplo, cosas que uno portaba que traían mala energía, como un rap se da cuenta enseguida con la energía que uno emite si uno tiene, por ejemplo, algo en su billetera que pueda traer mala energía, ¿sí? O darse cuenta a simple vista si un alimento es cayer o no cayer. Directamente se dan cuenta. Entonces dije, es aquí la verdad. Pero también está mal eso, porque mi puerta era esa, digamos, ¿sí? Otra persona dirá, ¿qué tiene que ver? Coincidencia, casualidad. Vamos a aclarar que la casualidad no existe en el judaísmo. Entonces, esa fue mi puerta. Y voy a tratar en este curso de tocar un montón de puertas distintas para ver si muchos de ustedes pueden encontrar la suya, que no tiene por qué ser la mía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Mm? Hay muchas puertas y vamos a tratar, el título es La cábala aplicada a la vida cotidiana. Es muy poco tiempo, la verdad, muy poco tiempo para dar todo lo que uno quiere llegar a dar. Vamos a hacer todo lo posible. Siempre Marciala me pone en bretes de dar 150.000 cosas en muy poquito tiempo. Y después tenemos que hacer extensiones. Sí, Patricia Blanco, extensiones de cursos y extensiones, porque no se terminó de dar un tema. Bueno, esperemos que no suceda. Uno va a hacer lo humanamente posible. Pero la cuestión es pasar por un montón de puertas distintas para ver si cada uno dice, es aquí como yo dije aquella vez. ¿Se entiende? Bien. Ahora, vamos a tratar de ver qué es la Kabbalah, porque hay tanto verso con respecto a esto, ¿no? ¿Qué debería ser? Porque ya Kabbalah de cualquiera, y Kabbalah, y llama Kabbalah cualquier cosa que está por ahí, y que no tiene nada que ver con la esencia de lo que es la Kabbalah. Vamos a aclarar que toda cuestión espiritual no tiene nada que ver con una cuestión para unos, sino para otros, ¿sí? Y cuando uno utiliza la Kabbalah para uno y saca mucho comercio con respecto a esto, no que uno dice tengo que vivir con algo, sino que uno se da cuenta que es una cuestión totalmente comercial. Ustedes verán, yo me enteré hace poquito cuánto se está cobrando este curso, y es realmente muy barato a lo que se cobran cursos así. No es la cuestión un comercio, sino algo para poder transmitir a otros, para justamente encontrar de dónde venimos y a dónde vamos. Igual el curso va a quedar incompleto. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que vamos a ver, que es el árbol sefirótico. Pero no va a haber ninguna posibilidad, porque para eso necesitamos más la parte astrológica cabalística, que es el árbol sefirótico de cada uno. Entonces acá no se va a poder ver eso, pero sí se va a ver lo que es un árbol sefirótico, qué es cada sefirá, los senderos, bueno, todo eso lo vamos a ver. Hay un montón de cosas que obviamente vamos a ver. Espero que todos tengan todo el temario, ¿no? No sé si Marcelo lo habrá mandado a todos. Es importante que todos tengan el temario, porque todo eso vamos a tratar de tocarlo. Y puse muchos temas especiales justamente para ver que cada uno toque a lo mejor otra partecita, ¿ok? Y a lo mejor es otra cosa. Pero vamos a ver entonces qué vendría a ser exactamente la palabra Kabbalah, de dónde viene, ¿sí? ¿Qué origen tiene? Viene la palabra recibir, lekabel, de que es recibir. Estamos recibiendo conocimientos esotéricos que vienen de la época de Adán. Entonces vamos a explicar un poquito cómo es que existe esto. Resulta que estaba Adán y tenía los secretos totales porque él se comunicaba con Dios y veía todo lo que era. Y él empezó, después de cientos de años, empezó a transmitir sus conocimientos secretos, ocultos y esotéricos. Y la primera pregunta que uno podría hacerse, ¿y por qué tiene que ser secreto? Y la respuesta es, porque si es mal usado, puede ser grave. Entonces, empezó
Adán a transmitir, y empezó de generación a generación a transmitirse todo lo que eran los conocimientos místicos, esotéricos, o que cuentan el porqué de cada cosa. Nosotros llamamos nosotros a la sociedad occidental en general, que somos todos nosotros, estamos acostumbrados a una vida que en realidad es todo como una especie de cáscara o película o algo inexistente que pasa. ¿Cómo inexistente? No, me refiero a esto. Es que existe previamente una cuestión netamente espiritual. Adán. No, Adán. Me pregunta Adán o Abraham. Perdón, Norbert, la intercusión. No, Adán, el primer hombre. Y a partir de... hola, Joana. Tanto tiempo. Entonces, a partir de esos conocimientos, se empieza a transmitir la esencia de todo lo que está acá. Es decir, todo lo que está, todo lo que existe en la Tierra, está en un plano vibracional previamente, y todo lo que sucede acá es porque antes sucedió allá en ese plano vibracional, que ahora vamos a ver cómo se llama, etc. ¿Sí? Si ahora de pronto se me cae un vaso y se me rompe, significa que así un mes ya se había roto en ese plano vibracional. Entonces lo que empieza a enseñar la Kabbalah, que es, en definitiva, la transmisión de los secretos esotéricos, místicos, que iba transmitiendo Adán con otras personas y otras personas hasta que llega, hasta por fin hacerse una especie de academia, que usaron Shem y Eber. Shem era uno de los hijos de Noé. De ahí viene Shem, viene ahí la palabra semita de Sem, Shem, ¿sí? Y ahí fue a estudiar a Abraham, y después Abraham le transmitió este concepto a Yitzhak, y después a Jacob, y así después sigue hasta Moisés, y así se siguió, y se siguió, y se siguió, y se siguió, hasta que llega una edad de oro, donde habían grandes sabios que sabían todos los secretos místicos que mueven como palanquitas todo lo que es nuestro mundo. ¿Sí? Es decir, nosotros apretamos un botón y se prende la luz, y apretamos de vuelta y se apaga la luz. Y no nos preocupamos mucho cómo es que pasa este, entre comillas, milagro. La ley física dice, nuestro mundo dice, apretá y hay luz, si no apretás no hay luz. Pero en realidad todos sabemos que por la pared pasan cables que llevan electricidad. Entonces, estos cables de electricidad por afuera no se ven, pero sabemos que existen, ¿sí? Bueno, ahora imagínate si traemos una persona que jamás en la vida hubiera sabido lo teórico de cómo viene la electricidad. Para esa persona es común prender la luz y apagarla. Y él ni idea que en realidad hay unos cables, que no solamente que hay cables, que están conectados a generadores, que están conectados a otros generadores, que están conectados a generadores, que están conectados a otros generadores que traen la energía. La persona que, nuestro amigo que recién acaba de venir, que no sabe todo eso, para él es lógico que cuando se aprieta el botoncito aparece la luz. Y cuando lo aprieta de vuelta, desaparece la luz. La Kabbalah viene a explicar de dónde viene esa luz, para entender, ¿sí? Qué es lo que va a pasar por, qué es lo que está oculto en algo tan cotidiano. Entonces resulta que empieza a haber en nosotros, en nuestra vida, un montón de preguntas que tienen que ver con un para qué. Muchos habrán visto, y esto pasa en todas las vidas, en todas las personas, que de pronto aparecen acontecimientos, a veces no muy buenos, que uno dice, no puedo creer que me haya pasado esto, ¿por qué me pasó lo otro? Yo no me merecía esto, etc. ¿Sí? Nos pasan esas cosas. Y tiene que haber un para qué. Ahora, es muy lindo cuando de pronto uno sabiendo, por ejemplo, para explicarlo así, uy, no hay más luz. Entonces,
viene un electricista y entiende realmente por qué no hay luz, ¿sí? O que no llega bien la luz, o que se quemó la lamparita, algo va a pasar. Pero la persona que no conoce todo eso, no hay luz. La cábala vendría a ser una especie de electricista que va a ver por qué razón me quedé sin luz. ¿Se ve? Si yo aprendo bien, vamos a aclarar que esto es una introducción y que en 3 meses no es que uno ya va a llegar a los cielos, sino que es una introducción para que ustedes, y va a ser intensivo porque va a haber meditaciones para hacer, pero no acá solo, sino para que ustedes van a tener que hacer en la semana, ¿sí? Un montón de trabajos espirituales en algunas partes que tienen que ver, que da la Cábala, que ahora vamos a ver en qué se divide, etc. ¿Sí? Pero que el tema es, pasan cosas malas, y es hermoso entender que uno de los principios máximos que tiene la Cábala es que todo lo que ocurre, ocurre para bien, y que no hay nada malo, y hay una explicación hermosa a cada cosa que sucede en la vida. ¿Ok? Entonces uno puede ver eso y decir, maravilloso, ahora entendí todo, ahora realmente me encantó lo que acabo de entender. Entendí para qué vino cada cosa que aparentemente no viene del todo agradable para una persona. ¿Sí? Hasta aquí me están entendiendo todo, ¿sí? Bueno, vamos a, a tratar de ver, ¿qué pasó? Resulta que la Cábala se iba transmitiendo en forma oral, hasta que hubo muchas persecuciones al pueblo y hubo que pasarla escrito. Antes era totalmente la tradición oral. Y hubo que escribir, y hubo que escribir todo esto, y se hubo que condensarlo todo. No obstante, lo primero que se encuentra que tiene que ver con la Cábala fue justamente el patriarca Abraham. Abraham, él fue el primero que pasó a escrito un montón de conocimientos que él aprendió en la yeshiva de Shem y Eber, en ese lugar donde se aprendía Kabbalah, que se iba recibiendo. Vamos a aclarar que en la actualidad también existe esto, donde hay un mundo donde tiene un 98% de las personas no tienen la menor idea cuál es el porqué y el para qué suceden las cosas, ¿sí? Que solamente están en el mundo pensando en que si aprieto el botoncito aparece la luz, y si lo aprieto de vuelta desaparece. Es todo lo que saben, y que en realidad hay un 2% de personas que están todo el tiempo y siguen estudiando el por qué sucede cada cosa, ¿sí? Hoy incluso en la actualidad. No obstante, vamos a ver por qué ahora hay tanto resurgimiento de la Kabbalah, y quizás antes no lo había, peor todavía, antes estaba hasta totalmente prohibido, ¿sí? Y muchos de ustedes a lo mejor habrán visto que se decía, no, para estudiar Kabbalah uno tiene que estar casado y tener más de 40 años, si no, no podés. Bueno, vamos a ver de dónde salió eso, en dónde estamos ahora parados, ¿sí? ¿Quiénes pueden estudiarla? Ahora vamos a tratar de ver todo eso. ¿Ok? Bueno, resulta que Abraham escribe el Sefer Yetzirah. Y en ese Sefer Yetzirah habla de cosas como que el que lo lee, vamos a aclarar una cosa. Para empezar a estudiar Kabbalah no se puede empezar a estudiar solo. Necesitas a alguien que te vaya guiando. Ahora, lo que hay que hacer es empezar a ir a la fuente. Entonces, si vos agarras el Sefer Yetzirah, que es el primer libro que escribió el patriarca Abraham, el primer libro de Kabbalah que escribió nuestro patriarca Abraham, lo lees y de pronto decís, no entiendo, son todas metáforas y metáforas, pero es el inicio de todo lo que va a ser la Kabbalah meditativa también, y la Kabbalah mágica. Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Luego, sigue la Kabbalah, es decir, sigue todo el proceso. Había un único libro que estaba publicado, que era el de Abraham. Estamos hablando de hace 3000 y pico años atrás, qué sé yo, cerca de 4000 ya prácticamente. Así que estamos hablando de esa época, ¿sí? Bien.
¿Qué pasó después? Vamos a tratar de ver qué es lo que sucede una vez que Abraham pudo dar el Sefer Yetzirah. Aparece la época de los templos, de los grandes templos. En el templo, cuando estamos en el templo, había una cosa muy importante. Es decir, hubo dos momentos importantes, esotéricos, muy fuertes en el mundo. Uno fue la entrega de la Torá, ¿sí? Moisés en el Sinaí, y otro fue los templos, especialmente el primero. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué es el templo? Es un lugar donde se va a rezar. Vamos a aclarar que no era así. El templo es un lugar donde residía la presencia divina, donde había 10 milagros que era imposible que sucedan. Incluso las ventanas que estaban en el templo estaban puestas al revés. Una ventana está para que la luz entre de afuera hacia adentro, pero aquí era al revés. La luz era de adentro hacia afuera, para iluminar afuera. Así era el templo. Bueno, en la época del templo apareció el Sefer Abair, que tiene que ver con esa época, que tomó el Sefer Yetzirah que había escrito Abraham y le agregó y compiló y ordenó un montón de cosas. Es muy lindo ver cómo es la cosa. A través de toda la enseñanza de la Kabbalah, viene un cabalista que ordena todo lo que había y deja su legado. 150 años después viene otro que ordena todo y deja su otro legado. Cada uno va ordenándolo, va ordenando cosas, ¿sí? Muy bien. Hasta que por fin, luego ya en la era común, aparece el surgimiento del Zohar, el libro del esplendor, base, lejos en la Kabbalah, ¿sí? Por medio de Rabbi Shimon Bar Yochai, un rab que se ocupó, él veía a los romanos, él tenía un maestro que era Rabbi Akiva, y a Rabbi Akiva lo mataron. Los romanos dispusieron que no se puede enseñar Torá, y no se puede estudiar ni enseñar. Entonces Rabbi Akiva lo desafió y lo mataron, junto a otros 9 sabios más. Y él, que era su discípulo, se escapó y se metió en una cueva, y estaba en esa cueva con su hijo Elazar, y estuvo 13 años allí. Ahora, se dice que lo visitaba, y aquí, bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿qué es esto? Lo visitaba una figura llamado Eliyahu Anabí, el profeta Elías, que es una figura para la Kabbalah como muy importante porque es una persona, y ustedes dirán, bueno, después de escuchar esto, listo, se acabó, ¿qué hago yo acá escuchando esta pavada? Pero puedo asegurar que no es ninguna pavada. Si vos alguna vez estás en un lugar y hay no sé, te quedaste en mitad de una ruta con el auto y no pasa nadie en esa ruta, y de pronto aparece alguien que tiene justo la solución que vos necesitabas, o lo que vos quieras, aparece de pronto alguien que no estaba en los planos de nadie, para darte una solución que era imposible. Apareció un milagro, pero fue una persona que después, cuando vos la querés buscar para agradecer, no existió. Ay, por favor, yo te puedo dar ejemplos, pero no quiero perder tiempo, te puedo dar muchos ejemplos, uno que viví yo y muchos que vivieron gente que conozco, de pronto personas que aparecen, ayudan y desaparecen. Bueno, eso se llama Eliyahu Anabí. Se dice que él, con todo lo que sabía, vino Eliyahu Anabí y le empezó a enseñar, o mejor dicho, a ordenar todo lo que tenía, y con eso forma el Zohar. El Zohar vendría a ser, que vamos a tener que ver muchas cosas del Zohar, como depurar y refinar el alma de una persona. Son todos los pasos para depurar y refinar el alma. Después de eso aparecen otros cabalistas. Después de él, en realidad, hay muchas versiones que dan el que escribió el Zohar es Moshe de León. Pero
en realidad es Rabbi Shimon Bar Yochai. No obstante, Moshe de León sí tomó el Zohar y también, posterior obviamente a Rabbi Shimon Bar Yochai, ordenó muchas cosas, ¿sí? Bueno, luego de eso, vamos más en el tiempo, aparece una cosa que no existía. Porque todo lo que existía ahora eran simplemente, no sé, como reseñas muy, muy parabólicas de cosas. No había nada más que estudiar o leer parábolas que no se entendían a simple vista bien, pero obviamente el cabalista entendía de todo eso. Hasta que aparece un cabalista, Abraham Abulafia, que hace lo que llama la cábala profética, ¿sí? Donde él trajo por primera vez toda la parte meditativa, trayendo meditaciones y meditaciones. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué será esto? ¿Por qué aparecerá esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces vamos a aclarar, y ahora acuérdense que estamos por Abulafia, porque tenemos que ver, porque acá tenemos que ver que a partir de aquí va a empezar la Kabbalah a dividirse en tres partes. Y en esta parte profética y meditativa, después va a aparecer, bueno, para mí la persona en la actualidad moderna hace 400 años, pero para nosotros es moderno porque estamos hablando de 4000 años, si querés, 400 no es nada, que fue el Arizal. Ahora vamos a ver el Aria Kadosh, cómo aparece. Existen entonces, decía, la Kabbalah se va a dividir a partir de acá en tres partes, ¿sí? En tres partes muy distintas. Una que se llama Maseh Bereshit, que significa que son las leyes de la vida en general, cómo se desencadenaron los mundos, cómo Dios nos creó, cómo se fueron, aparte de creando los mundos, se fueron creando las almas, cómo vienen acá, cómo encarnan, cómo desencarnan, ¿sí? Es decir, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Eso es lo que un poquito es la cábala teórica, ¿sí? Es interesante porque uno puede poner cábala y va a encontrar 150.000 millones de cosas, pero que esencialmente van a hablar de la parte teórica. Bien, es muy lindo, especialmente la gente que es más bien intelectual, los que cursan conmigo, los que tienen mucho aire en su carta natal, entonces esa parte le va a ser hermosa y va a encontrar acá un montón de portones de acceso, ¿sí? Que es en lo teórico. ¿Por qué? Porque le van a cerrar. Impresionante, ahora entiendo. Va a decir, ahora entiendo qué pasó, claro, y por qué esto es así, por qué es así. Impresionante. Me encantó. Y quizás su vida empieza a cambiar para bien a partir de la puerta que encontró a todos estos conocimientos, que son simplemente teóricos. Pero no lo pongas a hacer a esa persona nada práctico, que esa es la otra parte. Es decir, yo dije que la Kabbalah va a tener tres columnas, ¿sí? Una, la teórica. Bien. Otra, dijimos que es la práctica, que se llama Maseh Merkabah. En lugar de Maseh Bereshit, Maseh Merkabah, ¿sí? Aquí aparece, en la parte práctica, tratar de llevar todo lo que aprendimos teóricamente a la práctica, ¿sí? Ahora, se va a dividir en dos partes, la práctica. Es decir, la teórica está ahí, es lo que más está difundido. Y la práctica está dividida en dos partes, entonces. Una que es llevar a la práctica todo lo que aprendimos, pero otra es la cábala mágica. ¿Qué significa la mágica? Que es cuando uno, escuchen esta palabra porque es hermoso, cuando uno deja de ser partícipe, cuando uno deja de ser espectador de la creación para ser partícipe de la creación. Es interesantísimo lo que estamos diciendo, cómo uno puede cambiar cosas, ¿sí? Ay, ¿qué me estás diciendo? Bueno, no te tires por la ventana ni me tires a mí, créeme que es así, pero créeme porque te digo con mucha experiencia todo lo que te quiero decir, ¿sí? Porque uno empieza a conectarse con niveles de conciencia superior, por medio de invocación de energías,
de meditaciones, y hasta, alguno puede llamarlo medio raro, hasta de amuletos si querés. ¿Sí? A ver, perdón. Un segundito, un segundito. Un segundo, por favor, ahí está. Entonces, no puedo. Entonces, hasta de amuletos que pueden existir. Más todavía, permutaciones de letras, trabajar con letras en hebreo y hacer un montón de cosas con esas letras. Esta es la cábala mágica. Y la tercera es la cábala meditativa, que se divide en dos partes. Una parte que trae una persona que es el Baal Shem Tov, que ahora vamos a explicar un poquito de él, que se llama Itbodedut, que es la posibilidad de que vos llegues a hablar con Dios sin necesidad de ir a un templo y estar en el templo rezando, cosas que a lo mejor vos no dirías jamás, ¿sí? Es que vos hables con Dios como si estuviera al lado tuyo. Y otra parte que se llaman Ijudim, que es especialmente lo que trae el Arizal. El Arizal va a hablar un montón de lo que es esta otra parte de la cábala meditativa, que es muy, muy interesante. Bueno, estábamos con Abulafia, ¿se acuerdan? Entonces, ahora que sabemos que tenemos la cábala que sigue en tres partes, ¿recuerdan cuáles eran las tres partes? Tomo examen. Te doy una ayuda. La primera teórica. ¿Y la segunda cómo era? Práctica y meditativa. Esa. Muy bien. Bueno, entonces, luego aparece una persona, voy a decir gente que a lo mejor ni van a conocer, ¿sí? Un rab, autor de varios libros. Los libros son, el libro más importante de él es Yarei Orá, que son las puertas de la luz, de Yosef Gicatilla, el nombre de este rab, que él se animó a traer y a utilizar los nombres divinos. Resulta que aparecen 72 nombres divinos, perdón, aparecen primero 10 nombres y luego 72. Y él empezó a trabajar con esto. Era una cosa importantísima. Alguien preguntaba, porque me mandó y Marcela también y una persona también me dijeron, bueno, queremos leer, ¿qué bibliografía? Bueno, vos empezá a leer los libros de esta gente, de acá se aprende. Si vos vas a leer un libro que escribió una persona, a lo mejor no entendió del todo bien. Está buenísimo que vos puedas ir a la fuente de todo, ¿no? Si vos al Zohar, el Sefer Yetzirah, leer Abulafia, leer Yarei Dale, Orá. buenísimo. Mirá, lo mejor, yo la semana que viene son vacaciones. Tengo la agenda un poco más acotada porque ¿Pueden silenciar? muchos pacientes viajan. Y Karen, nada, lo que te quería Karen. comentar es que lo mejor es que vos me digas qué opciones tenés, porque... Bueno, perdón, pido disculpas. Sigamos, sigamos adelante. Tratemos de tener muteados y de pronto, si alguien quiere preguntar, desde ya se desmutea y pregunta, pero tratemos de estar muteados, especialmente si están hablando con alguien en este mismo momento. ¿Sí? A mí se me dificulta mucho, Norberto, cuando al no conocer hebreo, o sea, algunos nombres que los decís muy rápido, o sea, los vamos a encontrar escritos en algún lado porque realmente, o sea, escribirlo como lo pronuncias es una cosa, pero... Fíjate, Miriam, que Marcela los está escribiendo en el chat. Muy bueno. Ah, bárbaro, perdón, entonces, no estaba mirando el chat. Gracias por esa observación. Muy bien, muy bueno. Bueno, luego aparece otra persona que se llama el Ramak, que
que tiene que ver con Moshe Cordovero, que escribió un montón de libros, pero especialmente hay un libro que podrían también consultar, que se llama en hebreo, igual lo va a escribir Marcela, Pardes Rimonim, que la traducción es el huerto de las granadas, o de los granados, ¿sí? Luego podemos encontrar a Yosef Caro y a Moshe Haim Luzzatto. Luzzatto es impresionante. Hay que tratar de leer un montón de libros que están en castellano y son recomendadísimos de lo que es Luzzatto, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Resulta de que fue justo en la época de la Inquisición, en 1492, justo un 9 de Ab, y estamos viendo el momento del esplendor. Primero, el momento del esplendor de la Kabbalah fue cuando estaba el templo y después la destrucción del templo con todos los sabios. Cuando matan a Rabbi Akiva, hubo que irse de allí. Fue Rabbi Shimon Yochai que se tuvo que esconder, pero bueno, después vinieron los romanos y echaron a todas las personas con la destrucción, no podía estar nadie, bueno, fue todo un lío. Pero luego, ya más acá, más contemporáneo, hubo un esplendor importantísimo de un montón de sabiduría, especialmente en España. Y se creó otra edad de oro ahí en España. Y de pronto, junto con la Inquisición, tuvieron que irse. Y ahí fue una migración enorme que hubo, donde se fueron muchos para Tzfat. Tzfat era un lugar que era un lugar muy místico, muy energético, y ahí se construyó, luego de la Inquisición, todo el esplendor que tenemos ahora de la Kabbalah. Entonces, vos de pronto vas al cementerio de Tzfat y te vas a encontrar con todas las personas que te estoy contando ahora. Existió también en ese momento, un poco posterior, para el siglo XVI más o menos, el autor de Lejadodí, que en Salónica, que en su momento era Turquía, se llamó Shlomo Alkabetz, ¿sí? Otros, ya mucho más acá, el Rab Azulay, después viene en ese tiempo el Arizal, ¿sí? Que llama, si lo quieren buscar bien, Itzhak Luria, el Arizal. ¿Qué hizo él? Agarró el Zohar e hizo libros impresionantes, el Etz Haim, los 8 pórticos que hace el Arizal, son cosas interesantísimas. Estudiarlo es hermoso, ¿sí? Ahora, el Arizal vivió pocos años. Él ya decía que él cumplió lo que tenía que cumplir, y deja que un alumno de él, llamado Haim Vital, sea el que él transmita y él recopile todas las enseñanzas que él tenía. ¿Quién? El Arizal, ¿no? Entonces, el Rab Haim Vital se ocupó, en definitiva, de divulgar el Zohar, porque lo que hizo fue, el Arizal ordenó bien el Zohar, y Haim Vital lo transmite. Pero luego, ¿qué pasó? Habían todavía confusiones con eso. Entonces vino otro Rab, el Rab Azulam, el Rab Ashlag, que es el Bar Azulam. Bar Azulam sería como el dueño de la escalera. ¿Cómo de la escalera? La escalera que va a unir la tierra con el cielo, ¿sí? El Bar Azulam, que es el Rab Ashlag, que estamos hablando de ya gente prácticamente contemporánea, ¿sí? El Rab Ashlag murió en 1950, por ahí, no sé, nació en 1800 y pico. Es el que agarró todos los textos que tenía el Arizal y dijo, bueno, acá tenemos entonces lo que vamos a estudiar para que sea ¿Quedó el todavía... pago? ¿Cómo? ¿Ya quedó el pago? Mételo ahí. Ay, si se pueden silenciar, gente, no sé por qué. Bueno, dámelo, no vayas. Es Esmeralda. Ay, Esmeralda, por favor, te estamos escuchando, gracias. Perdón. ay, bueno, gracias. Si pueden estar,
hablen todo lo que quieran con quien quieran, pero muteados, así, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, esto es un poquito, lo que yo traje aquí, es un poquito de la historia. A ver, Esmeralda, un segundito, voy a ver si la puedo silenciar. Ahí está, porque quizás no podía silenciarse. Bueno, listo, todo lo que vimos hasta ahora es un poco, quizás, si quieren, hasta aburrido, pero quiero comentarles de dónde viene, ¿sí? Y cuáles podrían ser los peligros si nosotros nos desviamos y empezamos a caer en fuentes que no tienen nada que ver, ¿sí? Uno tiene que, cuando está viendo algo, todos los autores que yo acabo de nombrar son las fuentes donde yo tomo para poder explicar lo que voy a explicar hoy y todo el resto de las clases, ¿ok? ¿Sí? Esas son todas las fuentes. Y es recomendable que ustedes puedan, si quieren, empezar a googlear, y si les interesa, puede que no entiendan mucho, pero bueno, por lo menos estaría bueno, porque hay mucha gente que tiene muchas inquietudes y dice, ay, yo quiero ir leyendo y leyendo. Bien, si pueden, yo les recomiendo a Luzzatto, para empezar. Luzzatto es muy bueno, se puede leer mucho eso. Bien, hasta aquí todo lo aburrido, ya está, ya vimos un poco lo que era la Kabbalah, es esa transmisión esotérica de cosas que estaban como tapadas. Ahora es interesante entender que se tapó para proteger, y existe, y acá existe un concepto que se llama pardés. Muchos alumnos míos ya todo esto ya lo conocen. Pardés es un acróstico de 4 palabras en hebreo. La P de pshat, que significa literal. ¿Y qué es lo que todo el mundo se queda con eso literal? Es decir, encontramos un montón de cuestiones que uno lee en el Pentateuco, ¿sí? En cualquier libro que tiene que ver también con el Tanaj, con el Talmud, con la Mishnah. Y si uno se encuentra con eso literal, es simplemente algo que no deja quizás mucha enseñanza. Eso se llama pshat o literal. Después aparece otra cosa que se llama remes, que tiene que ver con preguntas que se empiezan a hacer, replanteos, contextualizaciones que hay de textos donde uno dice, por ejemplo, la autora dice, Dios le dijo a Moisés, le dijo, 2 puntos. No entiendo, ¿por qué dijo 2 veces la palabra le dijo? Dios le dijo a Moisés, le dijo, ¿Y por qué dijo le dijo? 2 veces, no tiene sentido. O aparece una letra invertida, o una letra más grande, o una letra más chica. ¿Qué será todo eso? ¿Por qué pasará todo eso? Es decir, el remes, el pshat es lo aparente de lo aparente, y el remes es lo oculto que tiene lo aparente. Entonces, ¿qué es el remes? Bueno, simplemente hay algo en esto aparente que tiene que ver con algo muy oculto. ¿Por qué razón empezará una perashá con una letra muy grande? ¿Y por qué hay una letra muy chica? ¿Y por qué por qué faltan letras en ciertas palabras? Que le cambia el valor numérico de todo, digamos. Esa parte se llama, entonces, remes. Hay algo escondido acá atrás, en esto aparente. Después aparece la D, que viene de drash, que tiene que ver con la parte aparente del oculto. Todo lo que está en el drash es muy oculto, pero te lo dan en forma aparente. Como por ejemplo midrashim, es decir, cuentos, parábolas, te cuentan cosas muy ocultas que están, pero de una manera muy aparente. Y después aparece el sod. Y el sod significa secreto. Y ahí tenemos pardés. Pshat, remes, drash, sod. ¿Sí? PRDS. Y el sod, entonces, que significa secreto, ahí aparece la Kabbalah. ¿Qué es
lo oculto de lo oculto. Es la posibilidad de entender lo que está oculto en cualquier cosa de la naturaleza. Cualquier cosa que existe tiene una explicación oculta, y eso es el Sod. Algo también que no comenté, que está también en la cábala meditativa, un poco lo dije, que es toda la parte de lo que es la gematria, la numerología, ¿sí? Toda la parte de numerología que vamos a tratar de ver lo máximo que podamos en cuestiones cómo aparecen en la Torá cosas que tienen que ver con los numéricos. Vamos a aclarar una cosita. Por ejemplo, todos conocemos que existe el libro de Salmos. Muy bien, libro de Salmos. Los libros de Salmos tienen todos un valor numérico. Tiene una cantidad de palabras, cada letra en hebreo tiene un valor numérico, y tiene un sonido muy esotérico el lenguaje hebreo. No es lo mismo decir algo en castellano que decir algo en hebreo. Entonces, de pronto, un salmo da un valor numérico que tiene que ver, por ejemplo, con un órgano del cuerpo. Entonces, cuando uno tiene un dolor, qué sé yo, en el oído, va o recurre a ese salmo para que se cure ese oído, ¿sí? Es un tema de valor numérico. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, un salmo, leerlo es aburrido quizás, porque son palabras que uno quizás no hubiera dicho, y lee. Pero quiero decir que esa lectura que estamos diciendo está curando algo que anda mal en vos, que vos no te das cuenta, que tiene que ver con el aura que te rodea, con la parte tuya del nefesh, y que está arreglando cosas que vos ni siquiera te das cuenta, ¿sí? Como la del mezuzá, ¿sí? Podría estar unas 4 horas contando relatos de gente que tuvo milagros, pero directamente milagros, o podría traer a esa gente que comente acá, para mostrar un poquito todo esto, cómo aparecen milagros en todo esto. Ahora, de pronto, una vez vi en un templo más bien reformista, que luego del atentado de la AMIA que hubo acá en Buenos Aires, a un salmo donde David decía que se estaba escapando de Saúl, David se estaba escapando del otro rey que era Saúl, dice: Dios, por favor, salvame de Saúl. Saúl y un hijo de David también lo quería matar, fue una cosa terrible. Y salvame y de pronto agarra el templo y le agrega y los atentados, y se hablan de los atentados. Y hay gente que empieza a reformar y a poner palabras y a agregar letras para que se traduzca mejor, sin entender que esas palabras que colocan le cambian totalmente el valor numérico al libro de Salmos, ¿sí? Modificaciones del texto sagrado que es el Pentateuco, y dice, bueno, ahora no es más así, ahora es asá. Interpretaciones erróneas, totalmente erróneas, haciendo otra cosa, y ahí te desvía totalmente de lo esotérico, es decir, le sacó la mística total, porque la mística tiene que ver quizás con un valor numérico, ¿sí? Y tu nombre tiene un valor numérico y tiene un sonido, mira lo que te estoy diciendo. Hay gente que se agrega un nombre, por ejemplo, a una persona le cuesta conseguir pareja, se agrega un nombre, o se saca un nombre, o se cambia un nombre, y consigue pareja. ¡Ah! ¿Qué tiene que ver? No, pero es así, créeme, ¿sí? Y de pronto, la persona que está fuera de la parte mística nunca va a creer en esto. Va a creer en un mundo que ya está establecido, un mundo engañoso, ¿sí? Que nos engaña todo el tiempo, creyendo que lo único que existe es el mundo material, ¿sí? Cuando en realidad este mundo material es una burda representación física de un mundo espiritual. Entonces yo no puedo, cosas que grandes sabios tomaron, donde tomaron valores numéricos y un montón de cuestiones muy importantes, esotéricas, que dan siempre resultado,
una generación como la nuestra es, nuestra generación, vamos a incluirnos todos en la misma generación más o menos, es la más alejada de lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que estuvo la entrega de la Torá hasta este momento se va bajando a nivel espiritual. No a nivel tecnológico, por supuesto, tecnológicamente estamos todos muy bien, pero se fue bajando la parte espiritual. ¿Sí? Lo que pueden hacer, por ejemplo, un rab muy querido mío, él contaba que su papá una vez perdió la conexión de aviones y lo llevaron a un hotel, tuvo que pasar la noche en un hotel, no estaba eso en su hoja de ruta, digamos. Bueno, entonces dijo, bueno, voy a agarrar y aprovechar a estudiar Torá. Y saca un libro que había traído y se quedó dormido. Y lo despertó el hotel para decirle que ya es la hora que tiene que salir para el aeropuerto. Dice, no puedo creer, me quedé dormido. ¿Cómo me quedé dormido? Mi papá, dice él, dice el papá de mi rab, ¿sí? Mi rab podría ser mi padre también. Entonces sería el abuelo de él, que sería mi bisabuelo. Él, si hubiera tenido esto, nunca se quedaba dormido. Y mi rab dice, la prueba de mi papá, ahí ya está demostrando cómo se va degenerando las generaciones. Mi papá quiso leer y se quedó dormido. Esa era su prueba. Mi prueba yo ya eso no lo puedo hacer. Yo ya imposible, estoy hablando de un rap muy elevado. Ya mi prueba es si prendo la tele o leo. Ya tengo una tele. Pero mi hijo, ya su prueba, ya no es ni va a leer. Su prueba es si mira qué programa de televisión va a ver. Digamos, si uno es santo o no santo. Digamos, esa es la prueba donde cada generación está todavía más baja espiritualmente. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa ahora? Resulta de que más o menos hace 200 años se abren los portales. Hay tanta oscuridad, en lo espiritual especialmente, donde se tienen que abrir los portales para poder traer luz a este momento. Sin estas palabras, después hoy no van a ver mucho porque hoy es una especie de introducción, ¿sí? Pero es como que se dice, se necesita abrir urgentemente los portales y la transmisión de la Kabbalah, porque si no nos vamos a perder, porque vamos a creernos que lo único que existe es el mundo material y no existe un mundo espiritual. ¿Sí? Bien. Es decir, yo creo que la primera lección importante que podríamos tener antes de empezar a ver de dónde venimos y dónde vamos, que vamos a tratar de verlo hoy, es algo que a mí me movió mucho cuando yo lo vi. Todos tenemos dos tipos de luces dentro nuestro. ¿Sí? Una luz interna, que es la luz de Dios, que eso está solamente para que vos hagas todo lo que vos necesitas hacer, pero otra parte que llama la luz circundante. Que la luz circundante es una luz que no viene con vos cuando naciste. Cuando vos naciste tenías una luz interna, que era la luz de Dios que está en tu alma. Pero hay una luz circundante que empezás a crear vos con tus actos. Muy interesante. Y cuanto más actos como de bien, ahora vamos a ver qué es el bien, vas incrementando esa luz y vas teniendo más acceso a un montón de conocimientos teórico-prácticos para que puedas hacer. Esto entonces tiene un problema. ¿Cuál es el problema? De que si yo tengo muy poca luz circundante, va a ser muy difícil que pueda conectar con ciertas energías. Esto es una cábala práctica para la vida cotidiana. Entonces algo ya te está diciendo esto. Mira, hay cuestiones que yo no puedo hacer porque si no, no tengo conexión. Me quedo sin conexión, como un celular y su Wi-Fi.
¿sí? Todos entendemos de qué hablamos. Es decir, cuando yo empiezo a refinar mi vida y mis actos éticos morales empiezan a ser cada vez mejores, empiezo a tener cada vez más luz circundante, que va a hacer que me pueda conectar mucho más cuando quiera utilizar la cábala práctica y la cábala meditativa. La cábala teórica la voy a entender perfectamente, eso no va a haber ningún problema. No obstante, también hay problemas. Lo que tenemos que buscar para empezar a ver la cábala aplicada es poder sincronizar más el cuerpo con el alma, ¿sí? Y que haya cada vez más en nosotros más luz circundante, que si no, no vamos a estudiar todo lo que querramos, vamos a leerlo, va a ser muy interesante, pero no vamos a mover un ápice en nuestra evolución espiritual. ¿Ok? Se trata de que hoy hagamos una especie como de promesa para uno mismo, decir, hola Benja. Hola. Hola. Para que hoy, a partir de hoy, exista un compromiso para poder evolucionar espiritualmente, para ser una persona distinta. No es un curso pensado en que vos aprendas teóricamente cosas, sino que vos te lleves lecciones de vida que te hagan más unido a tu alma, a un mundo espiritual. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a... y recién ahora, miren, después de una hora, más de una hora que estamos hablando, recién ahora vamos a hablar, o vamos a empezar la primera clase. Puede que muchos de los alumnos míos esto ya lo sepan, bueno, lamento, lo tengo que volver a dar. Así que vamos a ver algunas preguntas. ¿Por qué Dios, o qué es Dios, primero? ¿Por qué Dios se le ocurrió crear las almas? ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué decidimos nosotros venir a este mundo? Y peor los argentinos, decimos venir a la Argentina. Nosotros decidimos. Es de loco, ¿no? Estamos en cualquiera en ese momento. Y de pronto, nacer en la familia que nacimos. Sí, mira lo que te digo. Con esos progenitores que muchas veces te enojaste, vos elegiste estar en esa familia, que ya tenía hermanos mayores, a los cuales tampoco podías mucho ver, y de pronto vos elegiste estar en esta época. Y en esta época, es decir, no es lo mismo venir al mundo, no sé, en 1970, que venir al mundo en 1938. Y no es lo mismo venir, qué sé yo, no sé, a México en 1938 que nacer en Alemania en 1938. Totalmente distinto. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos, reitero, esto mis alumnos ya lo saben de memoria, pero acá hay mucha gente que no conozco y es un curso que tiene que empezar desde cero. ¿Ok? Serían dos cosas que tenemos que aprender. Primero, por qué Dios creó el mundo y todo esto que dijimos ahora, estas preguntas que lo vamos a develar ahora, pero también un firme compromiso para tratar de sincronizar cada vez más tu cuerpo con tu alma. ¿Está bien? Porque si no, créanme que este curso no va a dar el resultado que va a dar cuando vos estás realmente más en eje. Se trata de que estés en eje con vos mismo, a nivel espiritual. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de ver por qué Dios aparece en un espacio. Dios es una luz que tiene que ver con lo que se llama Or Ein Sof, luz infinita, luz sin fin. Y esa luz está en un espacio. El espacio y la luz, los dos forman a Dios. Y atención, ese espacio va a ser muy importante después para que lo podamos ver, ¿sí?
ese espacio es como que está recibiendo la luz de Dios. Y ahí aparecen dos energías que van a ser la que construyen todo el mundo que vimos. La energía masculina, que es la energía, que es esa luz que está, y la energía femenina, que es la que le da forma y contiene y recibe a esa luz. Entonces, lo que es masculino tiene que ver con el contenido y lo que es femenino tiene que ver con el continente. ¿Sí? Y ahí entonces se definen las dos energías que van a ser los puntales de todo el universo. La luz masculina, la energía masculina y la femenina. Bueno, y de pronto, ahora, ya estaba, ahí Dios estaba perfectamente con esa luz, en ese espacio. Ahora, si estaría ahí, faltaría algo fundamental, que son las cualidades máximas que puede llegar a tener Dios, que es el amor. El amor es la cualidad máxima que puede tener Dios. Una persona que está sola en una cueva no puede dar amor a nadie si no tiene, aunque sea una plantita para regar, un animalito, no necesita dar amor. Entonces, Dios, en ese momento, de él se desprenden un montón de chispitas que son la luz de él y están enfrente de él, digamos. Vamos a abreviar esto, pero vamos a recurrir muchas veces a este momento. Y ahí entonces Dios le decía, hey, chispitas, tomen luz. Y las chispitas dicen, maestro, gracias, pero ya somos, la verdad que no necesito, ya soy luz. Entonces, y acá viene todo un tema importante, que es las chispitas. Después vamos a volver a ampliar más esto. Hoy lo voy a decir muy rápido. Y después vamos a ampliar esto con más profundidad. ¿Está bien? Voy a tratar las primeras clases, las primeras 2 o 3 clases que sean como muy superficiales, rápido, y después vamos a profundizar cada parte. ¿Ok? Eso va a ser muy aburrido si me pongo en lo profundo y no me voy, estoy en un solo tema y me quedo ahí. Entonces, de pronto, las chispitas, si seguían siendo luz, no necesitaban luz. Entonces, tienen una especie de proceso de restricción de su luz, donde se pusieron una especie de una especie de cáscara, pero no es exactamente una cáscara, que la Kabbalah lo llama vasija. Entonces se hizo una vasija de luz, pero con una especie de como una costra que tendría. Entonces, claro, es una costra, pero esa vasija está hecha de luz. Entonces Dios le dice, hey, tomá luz. Y de pronto dicen, ahora sí, ahora sí. Entonces le da luz, y recibe luz, y le da luz, y recibe luz. Y ahora sí, ya está. Y ahí está todo perfecto. Dios estaba chocho con esto, porque ya estaba todo el tiempo dando luz, y la chipita recibiendo esa luz. A esta altura, ¿hay un mundo? No, no hace falta. Están todos contentos. Dios está contento porque está dando esa luz. Las chipitas están contentos porque están recibiendo esa luz. Listo, ya está. Tenemos todo. ¿Para qué un mundo que tenga, que esté restringido nomás que a tres dimensiones, largo, ancho y profundo? ¿Por qué un mundo así? El alma está en 10 dimensiones. Venir a un mundo de 3 dimensiones es ridículo. Hasta ahí el alma estaba chocha, estando en ese mundo. ¿Por qué razón tendría que venir aquí? Bien. Resulta de que, y para colmo, este mundo, hay cosas que va a tener limitaciones. Tiene limitaciones, este mundo, en el tiempo, en el espacio y en el movimiento. Esas 3 cosas son 3 limitaciones grandes que va a tener este mundo. ¿Sí? Ahora pasó algo en que nosotros éramos esas vasijitas
Dijimos, por favor, queremos venir a ese mundo. Sí, a ese mundo. Y es como que yo diría, no, pero ¿para qué? Que queremos, acá no podemos seguir estando, pero ¿por qué? Si yo te estoy dando toda la luz del mundo, yo te amo, mi vida, diría Dios en ese momento. ¿Y qué es lo que pasó? Si las almas eran parte de Dios, estaban hechas de Dios, todo lo que tiene que ver con esto tiene que tener la misma morfología, el mismo ADN, el mismo comportamiento, ¿sí? Y el ADN es el mismo. Dios es una luz, las chispitas que estaban hasta ese momento eran luz. Pero ¿cómo era el comportamiento de Dios y las chispitas? ¿Era lo mismo? ¿Hacían lo mismo? ¿La funcionalidad era la misma? No, A ver, ¿por qué no? A ver, Gaby. porque las chispitas solamente recibían amor y no daban nada a cambio. Exactamente. Es decir, Dios era el dador y las chispitas recibían. Entonces, las chispitas dicen, basta maestro, por favor, sentimos mucha vergüenza de recibir nuestro pan gratuitamente. Por esto la Cábala llama a este capítulo el pan de la vergüenza. Por favor, deje de darnos luz, porque tenemos que ser como usted, por favor. Entonces, agarran Dios y crea un mundo donde tendría que estar carente de luz. No tendría que haber mucha luz en ese mundo que crea. Entonces le tenemos que sacar luz, tenemos que crear un mundo. ¿Y cómo creo un mundo? Si hay una luz infinita. Entonces yo me pongo en la cabeza de Dios en ese momento, ¿no? ¿Cómo hago para crear un mundo para que ellos puedan dar? A ver, ¿cómo puedo hacer para que yo pueda dar? Yo puedo dar solo cuando alguien carece de algo. Si, yo, qué sé yo, si me encuentro con, no sé, voy a una persona que, ¿vieron cuando van a un casamiento y comen hasta reventar? Y cuando salgo de ahí, una persona sale ahí ya con una carretilla para sostener la panza, digamos. Le digo, hola señor, ¿quiere una manzana? No, gracias, no puedo más, ya está. ¿Qué manzana? Vengo de la mesa dulce, que me des una manzana, por favor. No, gracias, gracias. Bueno, ¿cómo hago para que las chispitas puedan dar? Tenemos que buscar la manera. Hay que buscar la manera que las chispitas puedan dar. ¿Cómo se puede hacer para que puedan dar? Bueno, entonces es obvio que si hay un lugar que hay necesidades, yo puedo llegar a dar, porque si no hay ninguna necesidad no puedo llegar a dar. Por ejemplo, si este mundo en el que vivimos, todo estaría perfecto, ojalá, amén, porque sería otro tipo de conciencia, pasaría a otro plano todo este mundo. Si este mundo llegara a tener todo resuelto en todas las personas, ¿sí? Nadie podría dar nada a nadie. ¿Se ve? Porque estaría todo resuelto. Entonces, sigo pensando como Dios en ese momento, con perdón, ¿no? de cómo quiero llegar a comparar, salvando la comparación que quiero hacer, ¿sí? Entonces, supongo que Dios dijo, ¿cómo puedo hacer para que puedan haber necesidades para que la gente pueda dar? Ya sé, dijo Dios. Le voy a dar a todas las personas virtudes y defectos. Pero ¿cómo hago para darle defectos? Tendría que ver algo que tenga que ver con algo que esté medio mal, pero en el mundo que está ahí Dios, no existe nada, ninguna posibilidad que exista el mal. Entonces voy a tener que hacer una especie de restricción sucesiva de luz. Voy a tener que ir sacando luz y sacando luz y sacando luz y sacando luz, hasta por fin crear un ambiente donde haya no tanta luz como ahí. Vamos a ver una cosita. Bien, yo digo luz y oscuridad. ¿Qué tiene sustento propio, la luz o la oscuridad? ¿O los dos? Por ejemplo, ¿qué se prende, la luz o la oscuridad?
La luz. La luz, qué pregunta. ¿Qué haces, Kevin? Y ahí le veo a Mel. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo está, Norbert? Bien. Entonces, la luz tiene sustento propio. ¿Y cómo la oscuridad se prende? Bien esta pregunta. Cuando yo quiero oscuridad, ¿prendo la oscuridad o apago la luz? Apago la luz. Significa que la oscuridad no tiene sustento propio, ¿sí? Cuando yo quiero luz, prendo la luz. Cuando yo quiero oscuridad, apago la luz. Lo que existe es la luz, no la oscuridad. La oscuridad es el producto de la falta de luz. En Kabbalah, cada vez que habla de luz y de oscuridad, Or y Hoshech en hebreo, son siempre metáforas de lo que tiene que ver Or con bien, y, es decir, luz con bien, y oscuridad, Hoshech, con mal. Por lo tanto, ¿qué tiene sustento propio? ¿El bien o el mal? ¿Qué piensan ustedes? El bien. El bien. Entonces, la misma analogía. ¿Qué es el mal? Es la ausencia de bien. Es decir, si yo saco luz, dice Dios, aparece seguro más sombra. Es decir, si saco el bien, aparece seguro el mal. Entonces, todas las personas nacen y encima, como si fuera poco, todos tenemos adentro, ¿vieron esa alegoría del angelito y el diablito? ¿Sí? Todos tenemos un angelito y un diablito. A ver, Karen, ayúdame. ¿Cómo se llaman? ¿Lo Ese diablito y angelito. El Ra y eso, o otra cosa. Ah, Sí, bueno, el diablito. el diablito se llama, lo vamos a presentar, Eliezer. El Yetzer Ra. Muy bien. Yetzer Hará, que significa el instinto de mal. Y después tenemos el otro, que es el angelito, que se llama, Karen. Ah, no me acuerdo. No. Yetzer Tov. Muy bien, Yetzer Tov. Ah, bueno, sí, está. Es Bueno, el contrario. bueno, Sé que hablamos más del Yetzer Ra, Norberto. Qué, y qué, bueno, qué mal, ¿no? bueno, entonces, Yetzer Hará significa que toda inclinación que todos vamos a tener en algo, o que te inclina a algo, que quizás no te lleva a algo bueno, digamos. Y el Yetzer Tov es el instinto que dice, no, yo tengo que hacer esto, lo tengo que hacer bien, no puede ser. Y siempre vamos a tener como una lucha. Hay un ladrido por ahí. Siempre parece que no sé de quién hay un ladrido. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay un mundo que falta bien, entonces seguro que aparece más mal, y encima tenemos egos, en nosotros empiezan a generarse egos, y deseos, y egos, entonces, y ahí viene el tema. ¿Cuál era el tema? Si yo me quedaba en ese mundo, no cumplía lo que tenía que cumplir como Dios. Yo tengo que ser como Dios y tengo que aprender a dar. Y para aprender a dar necesito venir a un lugar donde no haya luz, donde existan carencias. Y yo dije así, todos venimos al mundo con virtudes y defectos. ¿Para qué? Atención. Para que mis virtudes sirvan para minimizar los defectos del otro y tener la grandeza de que las virtudes del otro sirvan para minimizar mis defectos. Pero para decir minimizar mis defectos implica que tengo que reconocer que tengo defectos. ¿Y cuál es el problema? Nosotros en general en este mundo solemos hacer al revés. Minimizamos nuestros defectos y criticamos el defecto del otro. Es decir, nosotros generalmente en este mundo occidental maximizamos nuestras virtudes, minimizamos nuestros defectos, maximizamos los defectos del otro, todo el tiempo criticándolo. ¿Ok? ¿Y está bien? ¿A eso vino el hombre al mundo? Obviamente no.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno tiene que decir, en lugar de criticar, cuando uno ve un defecto en una persona, que esa que vino al mundo, tiene que decir, bien, tiene un defecto. ¿Qué te pasa? Sí, porque el defecto de él es justo mi virtud. Por lo tanto, puedo dar. Mi virtud va a servir para minimizar el defecto de él. ¿Se ve? Y entonces, en ese momento, en ese caso, ya estoy cumpliendo, ¿qué cosa? Estoy cumpliendo a lo que viene a ser a la vida. ¿Qué viene a ser a la vida? Dar. ¿Ok? Bien. Todavía no hablamos de los mundos, cómo se desencadenó de los mundos, ¿sí? Cómo llegamos a esto. No, hasta ahora es todo medio como abstracto, ¿sí? Simplemente Dios crea un mundo que falta luz, no obstante hay luz, no es que falta. Y está todo el tiempo Dios como supervisando este mundo. El gran tema es cuando yo creo que Dios no vigila el mundo. Nuestra creencia con respecto a Dios es la siguiente. Dios creó el mundo. Bien. Y una vez que lo creó, se puso a dormir la siesta. Se fue, ya está, nos dejó ahí. Y es como que uno puede llegar a pensar, bueno, lo que hace Dios quizás sea hacer zapping. Él está aburrido y dice, a ver qué pasa en Ucrania. Oh, y pone, uy, a ver lo que pasa en Francia, o a ver qué pasa en Argentina. Bueno, en Argentina se hace una panzada, va a estar horas y horas mirando. ¿Será eso? No, obviamente no. Dios no se puso en la siesta. Dios está todo el tiempo, pero está esperando que vos toques la ventana, el portal necesario para volver a encontrarte con tu alma. Y te va a poner ese portal un montón de veces en vos para que lo puedas encontrar. Y ahí entonces, cuando vos ya estás en eje con tu alma, ahí sí vas a entender por qué razón tenés las virtudes que tenés y por qué razón Dios te puso al lado tuyo unas personas que tienen ciertos defectos que justo tus virtudes le pueden ayudar un montón. Y ahí entonces empezás algo muy apasionante. Estoy viendo la hora y me quiero agarrar la cabeza. Ya es la hora. ¿Se bancan 10 minutos más? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. Sí. Pido disculpas. Sí, Eh, sí, sí. Hoy lo que tenía que dar, di quizás el 30%. Pero bueno, es que se supone que es la bienvenida y todo eso, y las palabras, no sé, bueno. Esperemos que la próxima sea más rápido. Pero bueno, había que explicar de dónde vino la Kabbalah, etc. Pero no puedo terminar esta clase sin dar lo que tengo que dar ahora. ¿Sí? Prestemos atención. Resulta que, entonces, si nosotros nos quedamos arriba, tenemos el pan de la vergüenza, sentimos vergüenza. Entonces nosotros venimos a dar, venimos acá al mundo a dar. Bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad nuestra? Y bueno, dar. Es decir, yo vengo al mundo. Ahora, cuando vengo al mundo, ¿cómo vengo? ¿En son de receptor o en son de deudor? Deudor, dador, no deudor, dador y receptor. ¿Cómo De vengo? receptor. Y el De receptor, receptor, porque yo estaba acostumbrado a recibir todo el tiempo la luz de Dios. Entonces decidí venir aquí al mundo. Buenísimo, estoy acá en el mundo y estoy bien en receptor, pero si toda la vida me la paso siendo más receptor que dador, cuando vuelvo otra vez ahí arriba y Dios me diga, hola, qué lindo verte de vuelta, aunque Él me sigue viendo acá, entonces yo digo, no, pare maestro, no me llega a dar nada, no, por favor, fui un desastre, no aprendí a dar nada, le pido disculpas, quiero volver, pero no, no, por favor, necesito volver. Y volvemos otra vez acá, y voy a pasar 120 años en esta vida, y si fui más receptor que dador, me la paso rebotando, rebotando y rebotando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tendría que en algún momento hacer un clic y pasar a ser más dador que receptor. Y si mi vida fue más dador que receptor, cuando llego otra vez ahí arriba, Dios me dice, hola mi amor, y yo le digo, ahora sí, Dios, ahora sí, venga este abrazo, ¿sí? Entonces, porque ahora yo aprendí a ser dador como usted, maestro, le digo, ¿sí? Entonces, ahora puedo vivir en ese mundo
en el mundo del Gan Eden, de la eternidad, sin cuerpo. Y uno dirá, se dice así, que un solo segundo en ese mundo equivale a todas las horas que vos tuviste, tenés y tendrás en toda tu vida de felicidad, en todas tus vidas. Es decir, todas las horas de felicidad que tuviste en todas tus vidas, no llega a ser un solo segundo de la felicidad que tenés en ese mundo. Imagínate, no hay despertadores a las 7 de la mañana, no hay dolor de panza, no hay muerte, no hay diputados ni senadores, ni presidentes, ni etcétera. No existe nada malo, no hay novias que se van con otros o novios que se van con otras, no hay infidelidad, y estás con tus seres queridos con toda la felicidad del mundo, un solo segundo de ese mundo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? A ese mundo no puedo llegar si no logro ser más dador que receptor. Ahora, mientras tanto, mientras sigo estando acá y soy dador, ¿qué es lo que pasaría? Al ser dador, pregunto, ¿toco mi alma o no? Sí, ¿Tú qué dijo? ¿Comías más? No, si soy dador, ¿toco más a mi alma o no? Sí. sí, Obvio que sí. Entonces, soy dador y toco mi alma. Al tocar mi alma, me encuentro con las cualidades máximas que tiene Dios, que es el amor y la felicidad. Y si yo toco el amor, si toco el amor y me lleno de amor, ¿tengo más ganas de dar o de recibir si yo me lleno de amor? De dar. De dar. ah, Entonces soy más Pero- dador. Y cuanto más doy, más amor siento, porque toco más la chispa que tengo adentro de Dios, más amor Más siento, más felicidad siento, ¿sí? Y la Cábala trae algo que dice así: el mal se nutre de la tristeza y el bien de la felicidad. Una persona que está triste no le da ganas de hacer el bien. Si yo estoy triste y hay un viejito tirado en la calle pidiendo una monedita, yo digo, ¿qué monedita ni monedita? Con todos los problemas que tengo, por favor, y sigo caminando. Y yo estoy bien y hay un viejito pidiendo una moneda, yo digo, sí, pobre hombre, tome aquí, ¿qué moneda? Tome varios billetes, porque estoy bien, estoy contento. ¿Está bien? Por lo tanto, encontramos que está totalmente relacionado el dar con el amor, con la felicidad. ¿Sí? Cuando dice ser dador, no solamente se refiere a especie, No, a todo lo que... a la palabra de a todo. El dar tiene muchos atributos, tenemos que estudiarlos bien. No es solamente dar una moneda, ¿sí? Dar en todo lo que es, en todo el sentido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una amiga dice, me peleé con mi esposo, y vos la escuchás por teléfono, ya estás dando, eso solo, no estás dando ninguna moneda, digamos, no es solamente lo material, ¿no? Obviamente. Pero dar significa todo lo que tiene que ver con dar. Y lo lindo de todo esto es, prestemos atención, que cuando vos estás triste, Dios hace todo al revés de lo que nos parece. Me quedan 3 minutos. ¿Qué hace Dios? Te manda gente que está peor que vos para que vos puedas darle. ¿Para qué? Para que vos te pongas contenta automáticamente. Y si vos estás triste y vos esperás que venga un payasito que te alegre, y Dios te manda todo lo contrario, te manda gente al lado que está peor que vos, para que lo puedas ayudar. Así podés dar, y cuando estás dando, entonces sos más feliz. El tema, entonces, es el siguiente. Si yo no aprendo a dar, no voy a ser feliz. Si no voy a ser feliz, no voy a aprender a tener amor en mi corazón. No voy a enamorar de personas, no voy a poder dar. Y lo peor de todo es que me voy a ir a otro mundo, que ahora vamos a ver cuál es. Es decir, existen 2 tipos de mundos que uno va a tener, que uno mismo se crea. Un mundo en una espiral ascendente, que es cuando yo doy, más amor siento, más feliz siento porque toco la chispa de Dios, y cuanto más amor siento, más feliz me siento, y cuanto más feliz me siento, más doy, y cuanto más doy, más felicidad tengo. Entonces estoy cada vez más feliz y con más ganas de dar.
es un círculo ascendente de amor y felicidad. El tema es que cuando no quiero dar, no solamente no hablo ni siquiera de recibir, cuando no quiero dar, no puedo tocar la chispa de Dios y me voy a otro mundo, un mundo complicado, llamado mundo material. Y ese mundo material tiene un cartel de bienvenida que dice: bienvenidos a este mundo material. En este mundo, quien no llora no mama, y quien no roba es un gil. Gil es un... ¿sí? Un mundo en donde si vos no sacás ventaja dando coimas, sobornos, ¿sí? No vas a ganar. Un mundo donde vemos que quienes nos dirigen no tienen ni un gramo de ética y nos dirigen a nosotros, y que por ser éticos perdimos un montón, que si no fuéramos éticos tendríamos mucho más, por ejemplo, ¿sí? Y ese mundo empieza a una persona a invadirlo la palabra muy complicado llamada tristeza, ¿sí? Y cuando yo más triste me pongo, más quiero cosas materiales. Y más busco lo material. Y en ese mundo que más busco lo material, ¿qué ocurre? Dice la Cábala que nunca una persona se va a este mundo con la mitad de sus cosas, con la mitad de sus deseos cumplidos. ¿Sí? Traducido. Cuando tengo 1000 quiero 2000. Cuando tengo 10.000 quiero 20.000. Ahora quiero 1.000.000 y trabajo para conseguir 1.000.000 y lo conseguí. Bien, conseguí 1.000.000. ¿Sos feliz? No, ¿por qué? Porque ahora quiero 2.000.000. ¿Sí? En ese mundo material no podés salir de la materialidad. Tus deseos son siempre materiales. ¿Sí? Y eso trae odios, rencores, ira, resentimientos, que traen más tristeza y estás cada vez más alejado de la felicidad. ¿Ok? Entonces, viene a Cábala y dice, y voy a pedirle a Patricia si me da una manito con esto. Sonaron mis alumnos, porque tienen que demostrar que algo aprendieron. Entonces, aparte Patricia es una nueva alumna para mí con ese look. Entonces, ¿qué dice la Cábala? ¿Que la felicidad es interna o externa a una persona? Interna. Bueno, muy bien, Adri también habló. Que es interna, que no depende, te salvaste, Patricia, que no depende de nada externo la felicidad. Por lo tanto, la Cábala trae el dicho, ya que estás, Adri, ¿te animás a completarlo? A ver, El que es feliz, no necesita nada. esa. ¿Y qué más? Y el que no es feliz no le sirve nada. Excelente, muy bien, Adri. Es decir, quien es feliz no necesita nada. Y el que no es feliz no le sirve nada. Porque la felicidad está antes que las cosas. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si encontramos a una persona, che, mirá el auto que tenés. Pero de hace 30 María, repite eso, el que es feliz no necesita nada. no necesita nada. Y quien no es Está escrito feliz, en el chat, sí. y quien no ¿Y es quién? feliz, y quien no es feliz no le sirve nada. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si encontramos, decía una persona que le dijo, che, mirá lo que tenés de hace 30 años, es que no necesito otro, anda bien, ¿para qué quiero otro? En cambio, una persona que no es feliz, por más que le des un auto 0 kilómetros, no va a estar feliz, porque va a querer otra cosa material. Un viaje, no soy feliz porque si bien tengo un auto 0 kilómetros, necesito un viajar. Bueno, viajaste por todo el mundo, sos feliz, no, porque no tengo un buen trabajo. Bueno, no lo tenés, sos feliz, no, porque... Y siempre está faltándole algo. ¿Sí? Entonces, a ver si encontramos la resolución de esta ecuación. Yo no soy feliz. ¿Qué hago? ¿Me contrato un payaso o si no, qué puedo llegar a hacer? Empezar a las personas. Empezar a Ayudar dar. Empezar a dar. Exactamente.
Si la Biblia dice que en este mundo padecerás, ¿Cómo? ¿a qué se refiere? Este La mundo Biblia dice que en este mundo padecerás. En este mundo, aquí en la tierra, vas a padecer. No, no, te voy a ¿No? contar lo que podría llegar a significar lo que vos decís. Ok, sí. Comparado a este mundo con el mundo venidero, si el Olam Abba, es un padecimiento total. Es como, te hago una pregunta. El alma tiene 10 dimensiones y lo mete en un cuerpo que tiene 3 dimensiones. Vos, Patricia, ¿vos soportarías estar adentro de un lavarropa toda tu vida? ¿Te gustaría? Bueno, es lo que le pasa al alma cuando le metieron dentro de un cuerpo. Es un padecimiento. Solamente cuando dormimos, nuestro alma sale afuera, queda unido con nuestro cuerpo por medio de algo que se llama el cordón de plata, y solamente el alma dice, ¡ay! Ahora soy libre de vuelta, ¡qué bueno! Y hace así con la espalda, ¿viste? Y ahí está con todos los seres queridos que tenemos. Y ahí en el mundo de las almas no existe la muerte. Es decir, no hay tiempo ni espacio. Estás con tu bisabuelo, con tu abuelo, y con todos ahí, qué lindo. Y de pronto suena el despertador ring, y tu alma dice, ¡ay, no! Otra vez, no. Oh, y otra vez se mete aquí, y otra vez a padecer. Es levantar, salir corriendo, viajar apretadísimo en el subte, o en el ómnibus, y llegar al trabajo, y que están por echarlo al Eino, y que, bueno, todo, hasta que por fin vamos a dormir, ¡ah! De vuelta, qué bueno, ¿sí? Bueno, se refiere a eso, pero en realidad, el hecho de padecimiento o no depende de nosotros. Tenemos que aprender a encontrar la felicidad interna, ¿sí? ¿Y la enfermedad? No, en ese caso es muy interesante, y estaba esperando que Patricia me hiciera esa pregunta, ¿sí? Es que las enfermedades son despertadores. No tengo el tiempo ahora para hablarlo, porque ya me pasé 16 minutos, y quería decir, cuando viene algo que parece malo es para algo muy bueno. A veces viene una enfermedad por una cuestión karmática, porque tengo que terminar de pagar cierta cosa, ¿sí? Para decirlo para que se entienda, una persona que en su vida anterior habló todo el tiempo mal de otras personas, lo más probable es que en la otra vida, en la reencarnación, nazca mudo, para no hablar, digamos, para que aprenda lo que significa el hablar, digamos. Pero para entender, es mucho más amplio todo este tema, ¿sí? No lo puedo explicar ahora en un minuto. Pero créeme que si vos aprendés el ABC de justamente lo que trae la Kabbalah, y lo que yo le quiero dar a Kabbalah, no es solamente lo teórico, ni siquiera lo práctico, sino también lo metido que tiene que ver con la psicología y la Kabbalah, cómo el ego, cómo se puede ir amoldando el ego para un ego positivo, digamos, para que te lleve a lo que realmente tiene que ser la felicidad, digamos, ¿sí? Bueno, nos hemos pasado 16 minutos, me quedó un 60% que darle la primera clase, así que la próxima tengo que dar 160%. Bueno, a ver qué puedo hacer. Porque a vos te parece, a Marcela me da, tengo que dar un curso terrible en 3 meses, ¿cómo hago? Bueno, entonces vamos a ver si llego. Con la ayuda de Pero ustedes y de muchos Dios. temas, por lo menos, Norbert, muchas salpicaditas de temas muy profundos y muy lindos. No Bueno, sé qué opina el resto, pero sí. bueno, nos encontramos entonces el jueves que viene, y el jueves que viene vamos a empezar a profundizar un poco esto, pero vamos a empezar ya a ver otros temas muy profundos. La primera parte va a ser netamente teórica, porque yo quiero llegar a la parte más práctica y meditativa cuando tengamos un conocimiento más real. No voy a empezar a hacer meditaciones ahora porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Bueno, ¿entendido, gente? Nos vemos entonces el jueves que Jueves viene. que viene. Muchas Gracias. gracias, Norbert. Gracias a todos. Una cosita. Muy bien. Nos vemos, Eduardo, gracias. Una cosita que quiere decir. Una cosita antes de terminar. Un segundito. ¿Tarea? Una cosita. Tratemos de tener, me olvidé decir esto, yo quiero que todas las clases haya alguna tarea. Tratemos de
hacer un esfuerzo esta semana en dar a alguien cuando no te sale y dar a alguien que no conozcas. Busca a una persona que no conozcas, busca a alguna persona que no conozcas, tenés una semana de tiempo, ¿sí? Entonces de pronto ves a una señora que salió del súper con un montón de bolsas, y te acercás y le decís, hey señora, ¿quiere que la ayude? No la conocías, dale, ayúdala, listo. Y después contame qué va a pasar. Y también a una persona que no te sale dar, que estás medio como enojada o medio frío, que hay frialdad, y de pronto hacer un favor a esa persona. ¿Sí? ¿Te animan a hacer esa tarea? ¿Para la próxima? ¿Ok? Dale, Norbert, sí. Dale, muy bien. Bueno, nos vemos el jueves que viene. ¿Ok? Bien, Gracias a todos. Chao, Chao. pues. Muchas gracias. Saludos, gracias. Chao. Chao, hija. Chao, Benja. Chao, hasta luego.